La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Faz, ofrenda agradable a Dios, con la Madre Margarita, priora del monasterio. Desde el Monasterio de Santa María de la Consolación de la Montaña de Rubio, damos un cariñoso saludo de parte de nuestra Madre María Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, priora, y de todas las hermanas de este convento, a Monseñor Mario Moronta y a su obispo auxiliar Juan Alberto, y a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Natividad, el Diario Católico y la Universidad Católica del Táchira. Y un sincero agradecimiento a todos los que estarán compartiendo estos minutos con nosotras, en el que queremos presentar, conocer y familiarizarnos más con la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Faz, que durante toda su vida a semejanza de Jesús fue una ofrenda agradable al Padre. Les estamos acompañando hermana María Luz del Espíritu Santo, hermana María Inmaculada del Niño Jesús y la hermana María Leticia del Corazón de Jesús. Para hablar de la obra de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero, quisiera recordar la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29, que dice lo siguiente: Después de la multiplicación de los panes, la gente preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que para las personas consagradas, su vida de entrega, de creer, de confiar, de amar, de servir a Dios y al prójimo por amor a Dios, son la gran obra. Son la obra que construye el reino de Dios. La caridad vivida con generosidad, que como dice el apóstol San Pablo, no pasará, es ese granito de arena, es ese bloquecito que poco a poco va construyendo la obra de Dios. La sierva de Dios, hermana María Bogotá, realizó su obra desde los lugares donde vivió, entregando su vida a amar a Dios y amar al prójimo, como hermana carmelita de Madre Candelaria. Y lo hizo en primer lugar con su testimonio de consagrada, que es también un testimonio precisamente que construye ese amor a Dios y el amor al prójimo, primero en la comunidad como hermanas dentro de la fraternidad de la comunidad, y luego también que se manifiesta en las obras, en el servicio en las obras. Entonces la hermana María Israel en nuestra congregación vivió en varias comunidades, en Caracas, en Altagracia Orituco, que es donde nace nuestra congregación, en Guanare, en Cumaná, en Mérida, en La Grita, generalmente en obras también asociadas al cuidado aparte de las hermanas, de niños, en caso hogar de niñas y en caso hogar de ancianos, como lo fue en el caso de Mérida y en el caso de La Grita,
donde la hermana muere un 22 de septiembre de 1991. Ella pues desde lo cotidiano construía el reino, ¿no? Hacía su obra en la cocina, limpiando en la casa, haciendo la recolección de la comida necesaria para los abuelitos y las abuelitas, los niños. También se dedicaba mucho a la evangelización, a la catequesis y quizás, como decía San Francisco de Asís también, ¿no? Con su sola presencia evangelizaba cuando salía a las calles a hacer la recolección. Y todo lo que está asociado con este hacer la obra, ¿no? Porque siempre que hacemos la obra de Dios, la hacemos desde la fe y confiando en Él, en su divina providencia. Por eso es muy interesante y muy hermoso, muy alentador el testimonio que nos da la hermana María Israel Bogotá Vaquero de que Dios cuenta con nosotros desde nuestra sencillez, porque la hermana no recibió grandes instrucciones. Era precisamente de cuna, era de una familia muy humilde, muy sencilla, de campesinos, pero siempre estuvo abierta a colaborar en la obra redentora de Dios desde la misión que Él mismo le dio. Y la misión era muy sencilla, era en lo cotidiano. Creo que el mismo testimonio de nuestra hermana María Israel es algo que nos anima a también abrirnos a esa posibilidad de integrarnos en la obra de Dios, que es en principio creer en Él, amarle a Él y luego ser expresión también de ese amor a las demás personas. Le pedimos a ella y a tantos santos nuestros, en especial los que recordamos en este momento, en estos días que vivieron en el Táchira, que nos ayuden a hacer la obra de Dios, creer en Dios, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. La espiritualidad de una persona se manifiesta en la vida. Es como el Espíritu Santo va manifestándose dentro de la vida de la persona. Dice la palabra que por los frutos se conocen a las personas, y los frutos del Espíritu que se manifiestan en las personas nos hablan de que hay una vida espiritual dentro de ellas. En el caso de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, su espiritualidad, como ella misma lo dice y lo dice en su familia, era muy mariana. Se podría decir de María Bogotá aquella palabra bienaventurada, ¿no? Dichosa, porque escuchó la palabra de Dios y la practicaba. Era una mujer de mucha escucha de la palabra y que buscaba siempre ponerla por obra. Y en ese sentido, la hermana María Israel Bogotá Vaquero encontró mucho eco en la espiritualidad de nuestra congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, porque el espíritu de la Madre Candelaria, la espiritualidad de la Madre Candelaria,
era precisamente de humildad, de pobreza, de amor a Dios, de amor a los más necesitados. Y esto era lo mismo que desde su juventud vivió la hermana María Israel Bogotá Vaquero, la expresaba con su vida. Entonces, otras cosas de la hermana María Bogotá que nos hacen olfatear, saber que era una mujer del Espíritu Santo, y que tenía frutos de santidad, ya los repito, desde la sencillez, y que nos alientan a nosotros también a dejarnos arrastrar por el Espíritu, es esa vivencia de su sencillez. Era una mujer sumamente sencilla, transparente, humilde, que andaba en la verdad, su servicio a los más necesitados con generosidad, sin buscar otra cosa que la gloria de Dios, su entrega a la dinámica religiosa, a la vida religiosa que ella profesó, a la oración, a la vivencia de los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, su alegría. La mayoría de las fotos que vemos de la sierva de Dios, María Bogotá, aparece con un rostro afable, sonriente, contenta de vivir esa realidad de ser amada por Dios y de vivir la realización de poder amar a Dios y amar a las personas por amor a Dios. Pero bueno, no todo era, y precisamente ahí también se ve que es del Espíritu, porque no todo era color de rosas, pudiéramos decirlo así. Era también manifestar su espiritualidad en la mortificación, en soportar las penas con caridad, en el respeto hacia las personas, en bendecir, que es hablar bien de las personas. Muchas personas coinciden en que nunca se le escuchó un mal comentario de nadie a la hermana María Israel Bogotá, en hacer su apostolado con responsabilidad, con amor, con entrega. Ese hablar de Dios, llevar la buena noticia a través de la evangelización es muy propio del Espíritu. La prudencia para tener pendiente que Dios es el que tiene la última palabra en todo, la fe que manifestaba en Dios, ya lo decía, su vivencia de la devoción mariana, el rosario, las jaculatorias, el amor al escapulario, el amor a la Virgen. Era una mujer profundamente eucarística, de adoración, de comunión, de vivir los sacramentos, su vivencia de la consagración religiosa, de su trato respetuoso a las personas, con caridad, con servicio, incluso en los casos en los que era difícil porque recibió algún tipo de humillaciones en su vida. Esa transparencia y esa pureza, que es una cosa muy característica de la hermana María Bogotá y que ella defendió en el martirio, defendió cuando el anciano la mató por el interés de abusar de ella, y ella se mantuvo firme en su decisión de pertenecer solo a Dios. La pobreza, esa sencillez de vida, cuentan que cuando ella murió, pues
y le revisaron su cuarto, lo que tenía era lo absolutamente imprescindible y todo ordenado. Esa obediencia, esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios expresada en sus superiores, expresada en la cotidianidad, expresada en ayudar en todo lo que pudiera. Su vivir en la presencia del Señor, en actitud orante, ese interés por la palabra, el estar siempre unida a la iglesia, la paciencia en los sufrimientos, en las incomprensiones, la fortaleza de ánimo, el mantenerse firme ante la adversidad por amor a Dios, su capacidad de perdón, su amor al prójimo, en especial a los más difíciles, en situaciones extremas. Todo eso habla del Espíritu Santo que está dentro y sale con frutos de bondad. Son algunas pinceladas de la espiritualidad de nuestra hermana María Bogotá. Estos son algunos testimonios sobre la fama de santidad de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Era la limosnera del ancianato y lo hacía con mucho interés y grande amor al prójimo. Salía a pedir para alimentar a los ancianos, también para comprarles las medicinas. Los atendía con ternura. Ella era muy tratable, sonriente, amable. Ella no era tan bonita, pero su manera de ser transmitía alegría, bondad. Era baja de estatura, pero grande en la caridad para con el prójimo. Era una religiosa ejemplar, muy prudente. No hablaba mal de nadie, fiel a sus votos, de una pobreza extrema, obediente en todo. Vivió su castidad de tal modo que le costó la vida, y así con la pureza y la virginidad. Era constante en el trabajo y perseverante en la vida religiosa. Con la muerte da testimonio de su castidad, su pureza, su virginidad. Fue casta, pura en todo momento, por su transparencia. Demostró en su vida la fortaleza necesaria frente a cualquier adversidad que obtenía de la oración y de la fe en Dios. Sobresalía en la virtud de la humildad. Mostraba hasta el último momento de su vida la oración, de donde sacaba fortaleza. La sierva de Dios vivía el carisma de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que fue como el centro fuerte de su vida religiosa, el servicio a los más necesitados, el amor sobre todas las cosas a Dios. Lo vivió ella a plenitud con la dedicación total a los ancianos. Tenía gran caridad para con el prójimo. Se identificaba mucho con la humildad. Era un alma orante de relación con Dios, como es propio del carisma carmelita. Oraba a Dios y en los momentos difíciles le pedía su auxilio. Estas y otras testimonianzas las podemos encontrar en el proceso de canonización que se llevó a cabo en su fase diocesana en La Grita y en San Cristóbal a principios del año 2002 y que finalizó también a mediados del año 2002 con una solemne misa en la iglesia, la Basílica del Espíritu Santo de La Grita, presidida por Monseñor Mario Moronta. Como vemos, las virtudes de nuestra hermana María Israel Bogotá Vaquero son muy sencillas y muy profundas, pero indiscutiblemente su fama de santidad está asociada
a su martirio en defensa de su castidad. Y en ese sentido, pues este proceso de canonización de la hermana María Bogotá ya se encuentra en una fase en que los documentos están en Roma, en proceso de ser considerados por las autoridades competentes para dictaminar si verdaderamente fue un martirio en defensa de su castidad. Recuerdo también que en este sentido, para que un siervo de Dios sea elevado y luego venerable, ¿no? Sea elevado a los altares, si es por martirio, no necesita de un milagro. Entonces, nuestra sierva de Dios, si así Dios lo permite, pudiera pasar a ser beata sin necesidad de que se presente un milagro para la beatificación. Todo esto lo ponemos en las manos de Dios. Le damos gracias a Dios por testimonio de santidad en medio de nosotros en Venezuela y en especial en el Táchira. Le damos gracias a Dios por el don de la vida de la hermana María Bogotá, por su familia de donde bebió su fe, por la parroquia. Fue el lugar donde también se cultivó su fe, donde descubrió su vocación religiosa. Quisiéramos finalizar este momento de hablar de nuestra sierva de Dios, hermana María Bogotá, elevando a Dios la oración que se compuso para pedir por su elevación a los altares y encomendar en ella especialmente a todos los que de una u otra manera escucharán o escuchan este espacio, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Cualquier milagro, cualquier favor recibido a través de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, nos los pueden hacer llegar esta información a través de estos mismos medios, en los que está siempre pendiente de la santidad y de los procesos de canonización de los siervos de Dios cuyos procesos se iniciaron en el Táchira. Oramos por sus intenciones, por la santidad en el Táchira, en Venezuela, en el mundo, diciendo: te suplicamos, Trinidad Santísima, nos concedas la glorificación de tu sierva, hermana María Israel Bogotá Vaquero, que entregó su vida al servicio de los más pobres y abandonados, hasta el último momento que tuvo que testimoniar su fe en la defensa de su castidad, y el favor que te pedimos por su intercesión. Si es para mayor gloria tuya y salvación de nuestras almas. Amén. Ya llegadas a Venezuela, las monjas españolas, el 27 de marzo de 1957, se dirigen a una casa acondicionada por la sierva de Dios, la Madre Lucía. La hermana María Luisa está también allí. Ellas se ubican en la avenida Páez del Paraíso, Caracas. El 27 de abril de ese mismo año, el domingo de resurrección, se hizo la bendición de este palomar. Se puso la clausura papal, quedando como titular del monasterio Nuestra Señora del Carmen y de San José. El 24 de noviembre de 1961 se trasladaron al convento definitivo, en la urbanización Los Chorros, en Caracas. Gracias al empeño y dedicación y sacrificios de la sierva de Dios, la Madre Lucía, y su fiel compañera, la hermana María Luisa de San Juan de la Cruz, no le faltó nada a las hermanas recién llegadas de España. La hermana Lucía, guiada por el Espíritu Santo, se siente llamada a hacer otra fundación. Después de haber vivido 8 años en Los Chorros, la Madre María de Jesús, priora de Los Chorros,
le informa que hay 5 monjas españolas deseosas de colaborar con un convento americano. La hermana Lucía logró que vinieran a Venezuela el 19 de julio de 1965. Se trasladan a la colonia Tovar, donde duran 8 meses. Y desde allí se trasladan a San Pedro de los Altos, estado Miranda, donde se hizo su erección canónica, el 10 de diciembre de 1966, quedando fundado su segundo conventico. En este mismo día tomó hábito la hermana Candelaria, que ayudó incondicionalmente a la hermana Lucía mientras estuvo en la fundación de los Chorros, siendo ella la primera novicia e hija de la sierva de Dios, llevando el nombre de Hermana María de Cristo, hoy priora del convento de Paramillo. Este convento de San Pedro de los Altos se trasladó a Trujillo años después. En 1972, entre las obras fundacionales, presta ella grandes servicios, hasta los mínimos detalles, a los futuros frailes carmelitas descalzos, como una verdadera madre. En 1977 funda en el estado Táchira San Cristóbal con 12 religiosas. Esta fundación fue solicitada por Monseñor Alejandro Fernández Feo. Se inaugura el convento el 27 de marzo de 1977. Su primera instalación fue en la avenida 19 de Abril. El titular de este convento es Santa María del Monte Carmelo. La comunidad fue creciendo mientras la sierva de Dios buscaba un lugar definitivo y el 1 de septiembre de 1985 se ubicó en el sector Cueva del Oso, Paramillo. Crece el número de las religiosas y la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, hace su cuarta fundación a petición del mismo obispo. En esta tierra bendecida del Táchira, el 2 de septiembre del año 1989, con 17 religiosas venidas del convento de Paramillo, viven por 10 meses en la Victoria Parte Alta y su traslado definitivo al kilómetro 5 vía Bramón fue el 22 de junio de 1990, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Esta cuarta fundación se caracteriza porque se hizo para gloria y honra de nuestra Madre Santísima y en reparación de las ofensas que contra ella se cometen. Se presentan peticiones para nuevas fundaciones, una para Coro y otra para La Guaira, el 19 de abril de 1995. Se realizó la fundación de La Guaira tomando el nombre de Santa María Reina de los Ángeles. Esta fundación se trasladó por el deslave que ocurrió en el estado Vargas y encontraron ellas un terreno apropiado para la comunidad en Chirgua, estado Carabobo. Pasando el tiempo, esta fundación asumieron estar al frente también del convento de San Felipe, Nuestra Señora de Coromoto y San José, porque este no tenía personal. En el año 96, con motivo de las bodas de oro de la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, ella le preguntó al Señor qué quería que él le pidiera. Quería darle un obsequio, y la respuesta no se hizo esperar. A los minutos recibe una llamada del convento de Amposta a Tarragona, España, pidiendo ayuda. Y más tarde, durante los años 96, 99 y 2000, se envió monjas a reforzar los conventos de España. En el año 99 le piden a la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, una fundación en México, y ella en el 2000 hace su primer viaje para allá. Luego sale el primer grupo de monjas para la fundación el 24 de mayo del 2001. El titular de este convento es Santa María de Guadalupe. El decreto canónico fue el 6 de diciembre del 2003. Así damos por concluidas las obras fundacionales de la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, del Niño Jesús y de la Santa Faz. Lo que alimentó la vida espiritual de la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, fue su unión con Jesús en la Eucaristía. Dios era el centro de su alma, la unión con Dios, siempre pendiente de esto, recibiendo los sacramentos continuamente, confesión, comunión, orando desde lo íntimo de su alma. Su frecuencia en la oración era infatigable y muy oportuna. Bien se podría captar que su proceder no era simplemente ocasional o exterior, resultaba normal y por eso convincente y agradable. Un día nuestra Madre dijo: «La vida sin Dios es triste. Bendito los que hemos podido conocer lo bueno que es Dios». Le imantaba la vida de los santos y gozaba leyendo sus historias, sus ejemplos. Era muy devota al Sagrado Corazón de Jesús. Se caracterizaba por un amor filial a la Virgen, tanto que resaltaba en las fiestas y solemnidades que a ella se dedicaba. Y todas sus hijas llevamos el nombre de María en honor a nuestra Madre Santísima. A veces tenía frases inspiradas como esta:
Si a Dios a la hora de mi muerte me fuera a dar algo, no me daría por mis virtudes, porque sé que no las tengo. Por sufrir y serle fiel, me tendría que dar mucho y un cielo muy grande. Mi vida religiosa en el fondo de mi alma ha sido sola, externamente muy acompañada, pero siempre he sentido una nostalgia de estar solita para Dios. Yo quisiera que todas sintiéramos ese gozo, esa felicidad que se vive de ser de Dios, que comprendiéramos esa seguridad y confianza de que Dios no nos va a abandonar. Es como una fuerza inmensa de que Dios nos protege. Es una felicidad que supera todo. Todo cuanto hagamos que no sea directamente para Dios es tiempo perdido. En el centro de su alma vibraba un amor a la Santísima Trinidad. Se ensanchaba tanto su corazón que cuando hablaba de la inhabitación de la Santísima Trinidad dentro de uno, se resplandecía su rostro. En la vida espiritual de la sierva de Dios, tenemos estos testimonios. Ella, como ofrenda agradable al Padre, trataba de imitar al máximo la vida de Jesús, conformando siempre su voluntad a la del Padre. No son solo testimonios de nosotras sus hijas, sino de también otras personas. Entre ellos está el de una hermana misionera, que decía, ella era una persona abandonada en las manos de Dios, que solo deseaba hacer lo que el Señor le hiciera comprender que era su voluntad. Las palabras que me decía resonaban con fuerza y claridad, por eso mismo, porque procedían de una mente y de un corazón que trataban de unirse a Jesús. Hablar con ella me llenaba de fuerzas y ardientes anhelos de entregar mi vida al Señor en atención a los demás. Nunca a sus hijas la escuchamos criticar o murmurar de alguien, defendiendo y guardando las espaldas de todos. No guardaba resentimiento hacia los que le hacían daño. Un día fue demandada injustamente por un ex empleado del monasterio, pero al tiempo ella le envió comidita con mucha caridad y amor. Él estaba necesitado y cuando lo vio lloró de pena y agradecimiento. Siempre vivió en humildad, no aparentaba y quería vivir oculta. No le gustaba ser exaltada y que hablaran de que ella era la restauradora del Carmelo, ni hablar de los sufrimientos que podría tener. Ella siempre decía, Dios lo sabe todo. Del cielo lo que más le gustaba era la verdad. Siempre buscaba la felicidad de todas, que todas estuviéramos centradas en Dios. Y siempre buscó la unidad de los Carmelos. Nuestra Madre Lucía se entregó del todo a Dios, a la orden y a la Iglesia, y nos dejó este legado. Yo no siento morir porque estoy plenamente llena de mi Carmelo. Estoy plenamente llena de amor hacia ti y del deseo de que nuestro Carmelo sea uno, sin nada de separaciones, de constituciones, ni nada sino para ayudarnos, para hacer una sola cosa como siempre lo pretendí. Es de desearlo que todo el Carmelo sea un solo todo, monjas con frailes y frailes con monjas, que todos se unan en un solo todo para repartir, que en todas las almas y en todos los corazones puedan unirse a nosotros y que lo deseen. En esta oración se transparenta el interior de la sierva de Dios. Ella, igual que Jesús, le dio todo al Padre y al final de sus días dijo, todo se ha consumado. Así nos deja esta oración. Oh mi Dios, oh mi bien, oh mi todo, oh mi Trinidad adorable, donde quisiera desaparecer a cada instante toda yo. Oh flor de las flores, oh amor de mis amores, donde mi alma se extasía con tu ternura. Oh lirio de los valles, con blancura inmaculada que arroba mi corazón y me hace caminar tras de ti. Oh mi Dios, quisiera poder establecer mi morada dentro de tu propio ser. Anhelo que tu vida sea mi vida, que ella sea como una extensión de la tuya. Quisiera vivir siempre oculta, como una ermitaña escondida, solo presente a tu mirada divina. No quisiera dejarme deslumbrar jamás por las cosas que perecen y se acaban, que en mi mundo solo estés presente tú. Quisiera poder repetir, antes de irme a verte cara a cara, el deseo que he llevado dentro de mí durante toda mi vida. Todo se ha consumado, todo cuanto me has pedido te lo he dado. Amén, mi Dios, y hasta pronto. La sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, siendo una mujer común y corriente, supo lo que significa estar llamados a la santidad, que es la vocación a la que, tanto tú como yo, en cualquier estado de vida estamos llamados a ser santos.
La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad.